El universo que crees conocer, ese donde los objetos se mueven por el espacio, donde el tiempo avanza segundo a segundo, donde los eventos ocurren por causa y efecto previsibles, es solo la superficie. Debajo de esa apariencia, se oculta una realidad mucho más extraña, profundamente misteriosa y radicalmente interconectada, mucho más de lo que la ciencia convencional jamás imaginó. Y esto no es una metáfora poética, es una revelación respaldada por la teoría más precisa y comprobada de nuestra era, la mecánica cuántica. Pero dentro de ese mundo cuántico hay un fenómeno que lleva la comprensión al límite mismo de lo imaginable: el entrelazamiento cuántico. Dos partículas, aunque estén separadas por años luz, pueden comportarse como si siguieran unidas. Responden la una a la otra, de forma instantánea, desafiando la velocidad de la luz. Einstein lo llamó una acción fantasmal a distancia. Hoy sabemos que no solo es real, sino que es esencial para comprender cómo está estructurada la realidad misma. Pero esto no se trata solo de partículas subatómicas en laboratorios de alta tecnología. Se trata de ti, de la estructura de tus pensamientos, de tus relaciones, de tus experiencias y quizá de tu propia conciencia. El entrelazamiento cuántico insinúa algo asombroso: un universo que no está formado por piezas aisladas, sino por patrones profundamente tejidos entre sí. Eventos que parecen separados pueden estar conectados, mentes que resuenan más allá de distancias invisibles, y los límites entre el individuo y el cosmos pueden ser mucho más fluidos de lo que alguna vez nos enseñaron a creer. En este episodio, vamos a correr el velo sobre la verdadera naturaleza del entrelazamiento cuántico y lo que podría significar para la interconexión de todas las cosas. Vamos más allá de las definiciones de los libros. Caminaremos desde las raíces de este fenómeno hasta sus implicaciones, no solo en la física, sino también en los reinos del pensamiento, el tiempo y la energía. Desde la resistencia inicial de Einstein hasta los experimentos modernos que sacudieron la antigua visión del mundo. Desde las tradiciones metafísicas hasta la ciencia de vanguardia. Vamos a sumergirnos en el misterio de por qué todo, absolutamente todo, podría estar ya conectado. Esto no es una teoría abstracta, es una nueva manera de entender la vida, es una nueva forma de verte a ti misma. Quédate con nosotros, porque al final de este viaje, el mundo que te rodea se verá distinto. Comencemos. En el año 1935, Albert Einstein estaba en el centro de una creciente tensión en la física. La mecánica cuántica había hecho predicciones audaces que funcionaban con una precisión casi perfecta en el laboratorio. Pero sus implicaciones chocaban con las creencias más profundas de Einstein sobre cómo debía funcionar el universo. Él no estaba dispuesto a aceptar que la realidad pudiera basarse en el azar, ni que las partículas no tuvieran propiedades definidas hasta que fueran observadas. Pero hubo una idea que lo inquietó más que cualquier otra: el entrelazamiento cuántico. En esencia, el entrelazamiento describe una relación entre dos partículas que se enlazan de tal manera que el estado de una afecta instantáneamente al estado de la otra, sin importar la distancia entre ellas. Puedes separar una partícula de su compañera por centímetros, kilómetros o incluso galaxias enteras. Su conexión permanece. Para Einstein, esto no solo era contraintuitivo, era inaceptable. Él creía en lo que se conoce como realismo local, la idea de que los objetos solo pueden ser influenciados por lo que los rodea directamente y que sus propiedades existen independientemente de si los observamos o no. Para él, nada podía influir en otra cosa más rápido que la velocidad de la luz. Pero la teoría cuántica decía otra cosa. Así que Einstein, junto a Boris Podolsky y Nathan Rosen, publicó lo que se conoció como la paradoja EPR. Plantearon un experimento mental diseñado para exponer lo que veían como una falla fatal en la mecánica cuántica. Así es como funciona. Se parte de un par de partículas, por ejemplo, electrones,
que son creados juntas de forma que sus propiedades estén correlacionadas. Para simplificar, imagina que una tiene el giro hacia arriba y la otra hacia abajo. La mecánica cuántica nos dice que hasta que no midas una, ninguna tiene un giro definido. En cambio, ambas existen en una superposición, una mezcla de posibilidades. Pero en el momento en que una se mide y se encuentra que tiene el giro hacia arriba, la otra instantáneamente debe tener el giro hacia abajo, sin importar cuán lejos esté. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia. Argumentaba que debía haber variables ocultas, factores aún no descubiertos, que determinaban el resultado de antemano. Para él, los resultados extraños no revelaban algo mágico o misterioso, sino algo incompleto. Sin embargo, durante décadas, los físicos continuaron probando estas ideas. El gran avance llegó en los años 60, cuando el físico John Bell propuso una forma de poner a prueba las suposiciones de Einstein contra las predicciones de la mecánica cuántica. El teorema de Bell establecía unas condiciones matemáticas, llamadas desigualdades de Bell, que debían cumplirse si la visión de la realidad de Einstein era correcta. Pero si la mecánica cuántica tenía razón, esas condiciones serían violadas. Y eso fue exactamente lo que demostraron los experimentos. Una y otra vez, con creciente precisión, los experimentos de Bell confirmaron que las partículas entrelazadas se comportan exactamente como predice la mecánica cuántica. Los resultados desafían el realismo local. Muestran que, o bien la información viaja más rápido que la luz, o bien el concepto de objetos separados e independientes está profundamente equivocado. El universo, al parecer, no respeta los límites que una vez pensamos que eran absolutos. Pero hagamos una pausa. Esto no se trata solo de ecuaciones y partículas. Se trata del mensaje profundo, escondido en las matemáticas. El entrelazamiento cuántico revela que la separación es una ilusión, que el universo puede operar a un nivel de coordinación que trasciende el espacio y el tiempo. Sugiere que la distancia no es una barrera, que lo que ocurre aquí puede afectar lo que ocurre allá, no mediante transmisión, sino mediante conexión. Esto sacude los cimientos de cómo entendemos todo. Piensa en cómo vivimos nuestras vidas, como individuos aislados en cuerpos separados, moviéndonos por un mundo físico donde los objetos son independientes, la causalidad es lineal y la comunicación toma tiempo. Pero si el entrelazamiento es real, esas suposiciones comienzan a desmoronarse. Se abre la puerta a una visión radicalmente distinta de la realidad, una donde la conexión, y no la separación, es la verdad fundamental. Un universo que no es una colección de partes, sino un todo integrado que resuena en perfecta armonía, bajo la superficie de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Ahora bien, para ser claras, el entrelazamiento no significa que puedas enviar mensajes más rápido que la luz. No puedes usarlo para llamar a alguien al otro lado de la galaxia, ni romper las leyes de la física. Pero la existencia misma del fenómeno nos muestra que la naturaleza no está limitada por nuestra actual comprensión del tiempo, el espacio o la información. Einstein quiso demostrar que la mecánica cuántica estaba incompleta y, en cierto modo, tenía razón, aunque no de la forma en que lo imaginaba. En lugar de refutar la teoría cuántica, la evidencia del entrelazamiento nos impulsa a formular preguntas más profundas. No solo sobre partículas, sino sobre percepción, sobre significado, sobre conexión. ¿Qué significa que la misma estructura de la realidad se comporte de una forma que desafía el tiempo y el espacio? Podría ser que esta danza extraña de partículas refleje un orden mayor, oculto, que conecta toda la materia, toda la energía e incluso toda la conciencia en una red sin fisuras. Hemos visto cómo una de las mentes más brillantes del siglo XX luchó por aceptar lo que la física cuántica había descubierto. Pero los experimentos han hablado y siguen apuntando hacia la misma conclusión. La realidad es mucho más misteriosa y mucho más conectada de lo que alguna vez creímos. Y ahora, con esta base establecida, podemos comenzar a explorar el verdadero alcance de esta red cuántica,
una que podría extenderse mucho más allá de las partículas y llegar al corazón mismo del pensamiento, la emoción y la conciencia. Porque el entrelazamiento puede no detenerse en los electrones. Podría estar señalándonos los hilos invisibles que ya conectan todas las cosas. Durante siglos, una visión del mundo ha guiado el pensamiento humano. La idea de que el universo está compuesto por objetos separados, partículas individuales que rebotan en un vasto espacio vacío. Cada cosa aislada, cada cosa definida por sus propios límites, cada evento causado por lo que ocurrió justo antes. Esa visión clásica nos dio máquinas, cohetes y las tecnologías que construyeron el mundo moderno. Pero en las últimas décadas ha comenzado a surgir una imagen más profunda. Una que pone ese modelo tradicional de cabeza y revela algo mucho más intrincado. En el corazón de la física cuántica hay una idea radical. Las partículas no son verdaderamente partículas. No son pequeñas esferas viajando por el espacio. Son excitaciones de un campo, vibraciones dentro de un mar invisible que lo llena todo. Esta idea se conoce como teoría cuántica de campos. Propone que lo que llamamos partículas no son más que ondulaciones localizadas dentro de campos vastos y continuos que se extienden a lo largo del universo entero. El electrón que imaginas como un ente sólido es, en realidad, una onda en el campo del electrón. Un fotón es una ondulación en el campo electromagnético. Y así con cada tipo de partícula que conocemos. Esto cambia la pregunta de qué están hechas las cosas, a qué patrones están emergiendo dentro de los campos que ya existen por todas partes. Y cuando las partículas interactúan, especialmente cuando se entrelazan, esos patrones se conectan de maneras que desafían el espacio y el tiempo ordinarios. Detengámonos un momento a contemplar esto. Si todo es solo una ondulación en un campo, y esos campos llenan todo el espacio, entonces quizás todo ya está conectado en el nivel más fundamental. No metafóricamente, literalmente. Cuando una parte del campo cambia, el resto del campo lo sabe. Cuando una partícula se entrelaza con otra, esa conexión podría ser más parecida a una vibración compartida dentro de una única entidad extendida, en lugar de dos objetos separados, que hablan, misteriosamente, a través del vacío. Esto desafía por completo la idea misma de separación. Nos lleva a ver el universo no como una colección de partes, sino como una sola ola en expansión de fenómenos interconectados. Una red donde cada nodo está ligado a cada otro. Un campo viviente, donde lo que ocurre en cualquier lugar afecta a todo, en todas partes, ya sea de forma instantánea, sutil o invisible. Los experimentos modernos confirman la inquietante precisión del entrelazamiento, pero también dejan una estela filosófica. Cuando observamos con atención suficiente la naturaleza, la ilusión del aislamiento comienza a desmoronarse. Tu cuerpo, tu cerebro, tus pensamientos, ellos también son ondas en campos. Ellos también emergen dentro de esta misma red de energía e información, y aquí es donde la ciencia se encuentra con la sabiduría ancestral. Mucho antes de que existiera la teoría cuántica, místicos, sabios y maestros espirituales de todo el mundo describían la realidad con términos que ahora suenan sorprendentemente familiares. En el hinduismo, toda la creación se ve como un juego de energía vibrante, Shakti, que surge de una única fuente de conciencia. En el budismo, la enseñanza del origen interdependiente sostiene que nada existe por sí mismo. Todo surge en relación con todo lo demás. En las tradiciones indígenas, la tierra, el cielo, los animales y las personas no se ven como entidades separadas, sino como parte de un todo sagrado. Ellos hablaban en metáforas, sí, pero quizás, sin saberlo, estaban describiendo esta red cuántica. No es que la ciencia esté demostrando la espiritualidad, es que ambas están señalando la misma verdad subyacente. La conexión no es una creencia, no es una filosofía, es una característica de la estructura misma de la realidad. Ahora piensa en lo que esto implica. Cuando mueves tu mano,
Ese movimiento se transmite a través de interacciones electromagnéticas, y esas interacciones son ondulaciones en campos cuánticos que se extienden más allá de tu cuerpo. Cuando piensas un pensamiento, surge de la actividad eléctrica de tu cerebro. Pero esa actividad también está codificada en campos. Todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que sientes, deja una huella en la estructura invisible del todo. Somos participantes del campo. Somos olas dentro de la gran ola. Y no son solo los objetos físicos los que muestran señales de esta danza entrelazada. Incluso en la biología cuántica, una nueva frontera de la ciencia, los investigadores están descubriendo pistas de que la vida misma podría depender de la coherencia cuántica. La fotosíntesis en las plantas, la navegación de las aves migratorias, incluso los procesos dentro de tus propias células, podrían depender de conexiones cuánticas que operan dentro de la red biológica de la vida. Es como si la naturaleza siempre hubiera conocido este secreto, como si siempre hubiera sabido cómo aprovechar la interconexión del campo para evolucionar, sobrevivir y prosperar. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Nos deja ante una elección: aferrarnos al viejo modelo de fragmentación y separación, o abrazar la verdad de que cada una de nosotras es una expresión de un todo vibrante y unificado. Esto no cambia solo cómo entendemos la ciencia, cambia cómo nos entendemos entre nosotras. Tus acciones no son aisladas, tu energía no está contenida, tus intenciones pueden expandirse más de lo que jamás imaginaste. Cuando el mundo duele, tú lo sientes. Cuando alguien sana, tú lo percibes. No por sentimentalismo, sino por estructura. El entrelazamiento cuántico ha abierto una puerta. Los campos cuánticos nos han mostrado el tapiz. Y ahora, al mirar esta visión de la realidad, debemos preguntarnos: si todo está conectado, si la separación es solo una ilusión útil, entonces, ¿qué significa ser un yo? ¿Qué significa ser humana en una red donde la conciencia, la materia y el espacio podrían ser parte de una misma fuente vibrante? En esta visión, tu conciencia no está atrapada dentro de tu cerebro. Es parte de un patrón más amplio. Un patrón que abarca tanto galaxias como pensamientos. Tal vez, lo que llamamos mundo exterior y mundo interior sean simplemente corrientes dentro de un mismo océano invisible. Esta es la visión que sugiere el entrelazamiento cuántico. Un universo no hecho de piezas, sino de relaciones. No de caos, sino de coherencia. No estamos solo en el universo. No somos solo observadoras de él. Somos olas dentro de él, inseparables de su flujo. Y ahora que la ciencia comienza a alcanzar esta verdad, se nos presenta una oportunidad: vivir como si la conexión fuera real, actuar como si nuestras decisiones resonaran, saber que, incluso en el silencio, incluso en la distancia, algo sagrado nos une. En la próxima parte, exploraremos cómo esta realidad interconectada puede estar relacionada con experiencias que la ciencia ha rechazado durante mucho tiempo. Momentos de alineación inexplicable, destellos de intuición, coincidencias llenas de significado. ¿Son solo producto del azar? ¿O podrían ser señales de algo mucho más profundo? Sigue con nosotras. Existen momentos que te descolocan. Piensas en un nombre, y segundos después, esa persona llama. Una canción comienza a sonar, con letras que reflejan exactamente lo que estás sintiendo. Miras el reloj, y son las 11:11 otra vez, sin haberlo planeado. Estos momentos se sienten personales, espontáneos, pero cargados de sentido, como si el universo te guiñara un ojo. La ciencia solía descartar estas experiencias, llamándolas coincidencias o simples juegos de la mente buscando patrones. Pero la teoría del entrelazamiento cuántico podría ofrecer un nuevo contexto. Uno que transforma estos eventos de azar en una especie de lenguaje, un bucle de retroalimentación entre la conciencia y la realidad. Comencemos con la idea de sincronicidad. Introducida por el psicólogo Carl Jung, la sincronicidad se refiere a coincidencias con significado, eventos que no parecen estar conectados por causa y efecto,
sino por sentido. Un pensamiento se alinea con un acontecimiento. Un estado interno parece manifestarse como una realidad externa. Jung no hablaba de superstición. Apuntaba hacia algo más profundo. Un fenómeno en el que lo interno y lo externo se reflejan mutuamente sin una línea clara de causalidad. Él creía que podría existir un orden subyacente en el universo, un principio de conexión acausal que enlazara la mente y la materia. Y aquí es donde todo se vuelve fascinante. El entrelazamiento cuántico nos muestra que las partículas pueden estar vinculadas a través de la distancia, sin conexión física alguna entre ellas. Su comportamiento no solo está correlacionado, está coordinado. ¿Podría aplicarse un principio similar a la conciencia? Despojémonos por un momento de la mística y enfoquémonos en lo que la física realmente nos muestra. El entrelazamiento es real, es medible, sucede constantemente y demuestra que la información, sea lo que sea, no necesita proximidad para ser compartida. Pero aquí es donde la ciencia convencional se encuentra con un muro. Puede medir partículas entrelazadas, puede poner a prueba las desigualdades de Bell, pero aún no puede explicar por qué existen estas conexiones. Ese vacío, ese no sabemos, es un terreno fértil para una nueva manera de pensar. ¿Qué pasaría si la mente no estuviera confinada al cráneo? ¿Y si la conciencia no operara únicamente a través de neuronas, sino a través de un campo más profundo que la ciencia apenas está empezando a vislumbrar? En ese campo, lo que piensas, lo que sientes, en lo que enfocas tu atención, podría formar parte del mismo tapiz que da origen a los eventos que te rodean. Las sincronicidades, entonces, no serían magia, no serían trucos de percepción, serían señales de coherencia. Los patrones que ves, esos que se sienten significativos, podrían ser ecos reales de tu conciencia resonando con el entorno. No a través de una acción lineal, sino mediante una alineación entrelazada. Tú no solo estás observando cómo se desarrolla la realidad, podrías estar interactuando con ella de maneras que aún no comprendes del todo. Cada emoción tiene una frecuencia energética. Cada pensamiento deja una huella. Y cuando el ritmo interno coincide con una frecuencia en el mundo externo, ocurre algo inusual. Lo notas, te alineas, experimentas el reflejo. No necesitas llamarlo magia o misticismo. Podría ser tan simple como la resonancia de campos. En física, cuando dos sistemas vibran a frecuencias similares, pueden empezar a influenciarse mutuamente. Esto se llama entrenamiento. Los relojes de péndulo colocados en la misma pared se sincronizan con el tiempo. Instrumentos musicales afinados en la misma nota pueden vibrar juntos, incluso sin tocarse. Ahora pregúntate, ¿y si tus pensamientos, tus intenciones, llevan sus propias frecuencias? Cuando esas frecuencias coinciden con las vibraciones del campo cuántico, podrían generar resultados resonantes. Es por eso que piensas en alguien y esa persona te escribe. Es por eso que la solución aparece en el momento en que dejas de forzarla. Es por eso que ciertas personas, lugares o ideas llegan justo cuando estás lista para recibirlas. Esto no significa que cada coincidencia sea una señal. Significa que algunas podrían serlo. Y la diferencia clave está en tu nivel de conciencia. La sincronicidad ocurre a menudo en estados de presencia. Cuando no estás distraída, cuando tu energía está centrada, cuando tu conciencia está afinada como una antena, lo suficientemente silenciosa como para recibir las señales sutiles del campo. El entrelazamiento puede estar ocurriendo todo el tiempo, pero solo cuando la señal se aclara, notas el patrón. Algunos investigadores en el campo de la cognición cuántica han comenzado a explorar la idea de que los pensamientos y decisiones podrían seguir patrones similares a los de los sistemas cuánticos. No están diciendo que el cerebro sea un ordenador cuántico, pero están observando que ciertos modelos de comportamiento, especialmente aquellos relacionados con la incertidumbre, la creatividad y la intuición, parecen coincidir con las matemáticas de la probabilidad cuántica. Esto abre la posibilidad de que la conciencia misma no sea local.
que no esté ubicada en un solo lugar, que no esté limitada por la proximidad física. En este modelo, la conciencia podría ser un campo, un fenómeno distribuido que interactúa con otros campos a través de dimensiones invisibles. Y si eso es cierto, entonces la sincronicidad podría ser la evidencia. La retroalimentación, el reflejo. No solo estás caminando por el espacio, te estás moviendo dentro de una red de relaciones. Cada pensamiento es un diapasón, cada sentimiento, una señal. Cada momento de claridad puede ser una puerta hacia una capa más profunda de la realidad. Así que, cuando esa canción suene justo en el momento perfecto, cuando la persona adecuada aparezca en el instante exacto, cuando una idea llegue de la nada y conteste una pregunta que nunca expresaste en voz alta, presta atención. No siempre es azar. Podría ser el campo respondiendo. Podrías estar alineándote con un ritmo más profundo. Esto no significa que controles todo, pero sí sugiere que estás mucho más involucrada de lo que te enseñaron a creer. Tu mente no está separada, tus emociones no son irrelevantes, y tu conciencia no es pasiva. Desde la visión cuántica, la atención en sí misma es poder. El enfoque es resonancia, y la coherencia entre tu mundo interior y el mundo exterior crea lo que llamamos sincronicidad. Tú no solo estás viendo la historia, eres parte de su desarrollo. El espejo cósmico no solo refleja hacia ti, refleja a través de ti. Y tal vez, ese ha sido siempre el mensaje del entrelazamiento cuántico. Que la conciencia no es un subproducto de la materia, está tejida en la estructura misma de la realidad. En la siguiente parte, exploraremos esa pregunta de frente. ¿Acaso la conciencia juega un papel en la creación del mundo que nos rodea? ¿Influye la observación de la realidad en su comportamiento? ¿Y si tu conciencia no es solo un testigo, sino una creadora? Veamos uno de los experimentos más emblemáticos de toda la física, el experimento de la doble rendija. Se dispara un solo fotón hacia una barrera con dos rendijas. Al otro lado, una pantalla registra dónde aterriza ese fotón. Cuando ambas rendijas están abiertas y nadie observa por cuál pasa el fotón, ocurre algo extraño. El fotón no elige una rendija. Se comporta como una onda, atraviesa ambas simultáneamente y forma un patrón de interferencia, como las olas que se cruzan en la superficie del agua. Pero en cuanto se instala un detector para observar por cuál rendija pasa, ese patrón desaparece. El fotón se comporta como una partícula. Elige una rendija. La onda colapsa. Las posibilidades se reducen. Y esto sucede incluso si la decisión de observar se toma después de que el fotón ya haya pasado las rendijas. En otras palabras, el simple acto de saber cambia el resultado. Esto plantea una pregunta profunda. ¿Es la medición la que colapsa la función de onda? ¿O es la presencia de la conciencia? Durante décadas, esta ha sido una de las cuestiones más debatidas en la física. Algunas interpretaciones defienden un mecanismo puramente físico. Dicen que no tiene que ver con la conciencia humana, sino con la interacción. Que cualquier aparato de medición, cualquier partícula, cualquier entorno capaz de provocar decoherencia, basta para colapsar la onda. Pero no todas las voces están de acuerdo. Algunos físicos, filósofos y teóricos han propuesto que la conciencia no es simplemente una parte más del rompecabezas, es la pieza faltante. Aquí entra en juego el principio antrópico participativo, propuesto por el físico John Archibald Wheeler. Esta idea sugiere que los observadores son esenciales para que el universo cobre realidad. No solo observan pasivamente, co-crean activamente lo que es real. El universo, decía Wheeler, no es una máquina que simplemente existe. Es un proceso que cobra vida a través de la interacción, de la elección, de la conciencia. Esta interpretación es radical. Significa que el mundo físico que conoces no existe en un estado definido hasta que es observado, y que la observación, tal vez incluso la intención consciente, modela el resultado. Esto resuena con una verdad antigua, presente en las enseñanzas místicas de todas las culturas.
La realidad no es algo allá afuera, es algo que se refleja a través de ti. Pero, ¿qué es la conciencia? La ciencia aún no lo sabe. La neurociencia ha trazado mapas de la actividad cerebral. Puede seguir el movimiento de los pensamientos, el ascenso de las emociones, el baile de los neurotransmisores. Pero no puede explicar por qué tienes experiencia subjetiva. ¿Por qué una colección de neuronas disparándose en tu cerebro produce la sensación de color, o de amor, o de miedo? A esto se le conoce como el problema difícil de la conciencia, un término acuñado por el filósofo David Chalmers. Porque aunque podemos describir qué hace la conciencia, aún no sabemos qué es. ¿Y si la conciencia no es producida por el cerebro? ¿Y si es fundamental? Algunos científicos y pensadores creen que sí. Proponen que la conciencia podría ser un campo, como la gravedad, el electromagnetismo o los campos cuánticos que generan partículas. En esta visión, tu cerebro no crea la conciencia, la recibe, como una radio sintonizada en la frecuencia correcta, como una lente que enfoca lo infinito en una perspectiva personal. Esta idea también se refleja en el panpsiquismo, la noción de que la conciencia es una característica universal de la realidad, que todo tiene alguna forma de conciencia, que incluso los átomos, incluso los quarks, podrían poseer un destello diminuto de mente. No se trata de que las piedras piensen, se trata de que la conciencia está tejida en el tejido de todas las cosas, y eso significa que tú no estás separada del mundo que te rodea. No eres una observadora pasiva mirando desde afuera. Eres una expresión de la misma conciencia que da origen a las estrellas, a las galaxias y a las leyes mismas de la física. El entrelazamiento, entonces, podría ser algo más que una propiedad de las partículas. Podría ser una propiedad de la conciencia. Si tu conciencia está conectada a un campo más amplio, si tus pensamientos, emociones y enfoque tienen implicaciones cuánticas, entonces no solo afectas el resultado de las partículas. Podrías estar moldeando tu realidad momento a momento. Y esto no es metáfora. Es la lógica que surge cuando las fronteras entre mente y materia comienzan a disolverse. El efecto del observador nos dice que algo en la observación cambia el mundo. Y si la observación es una función de la conciencia, entonces tu atención tiene peso en la ecuación de la existencia. Esto no significa que todo gire a tu alrededor, pero sí significa que todo te incluye a ti. Tú no eres una entidad flotando sola en el espacio. Eres el nodo de conciencia a través del cual el espacio cobra realidad. Cada decisión, cada enfoque de atención, cada creencia, puede modelar cómo colapsa la onda en tu vida. Tú no solo ves el mundo, influencias cómo toma forma. Y si múltiples observadoras son parte de esta ecuación, como sugieren algunas teorías, entonces la realidad misma podría ser un tipo de sueño compartido, una co-creación formada a través de la conciencia colectiva. Las implicaciones son asombrosas. Esto significa que la unidad no es solo poesía espiritual, podría ser una verdad física, que la sanación, la intención y la conciencia enfocada no son simples experiencias internas, son fuerzas que se propagan a través del campo. Esto significa que la forma en que piensas, cómo sientes y hacia dónde diriges tu mente podría estar moldeando la realidad que atraviesas, de una forma mucho más literal de lo que jamás te contaron. Y esto nos lleva a un momento clave. Si la conciencia es un agente activo en el comportamiento cuántico, si mente y materia no están separadas, entonces el mundo que experimentas podría ser un reflejo de lo que llevas dentro. No se trata de pensamiento positivo, se trata de alineación cuántica. No eres el resultado de un universo muerto. Eres la presencia, a través de la cual ese universo despierta. En la siguiente parte, vamos aún más lejos en este misterio. Exploraremos cómo la teoría cuántica abre la puerta a realidades paralelas y por qué cada decisión que tomas podría repercutir a través de infinitas versiones de ti misma. ¿Eres realmente la única tú que existe? ¿O eres solo un hilo dentro de una red interminable de posibilidades? Quédate cerca.
Cada momento te presenta una decisión: girar a la izquierda o a la derecha, hablar o permanecer en silencio, aceptar o alejarte. Estas elecciones parecen pequeñas, pasajeras incluso, pero la teoría cuántica ofrece una perspectiva que lo cambia todo. Según una interpretación de la mecánica cuántica, cada decisión que tomas no solo cambia tu futuro, podría dividir la realidad misma. La interpretación de los muchos mundos, propuesta por el físico Hugh Everett en la década de 1950, sugiere que cada resultado posible de un evento cuántico realmente ocurre, pero no todos en el mismo universo. En lugar de que un solo camino se elija y el resto desaparezca, el universo se ramifica. Cada resultado se despliega en una línea temporal separada, no solo como posibilidad, sino como una versión completamente real de la existencia. Tú giras a la izquierda en una, giras a la derecha en otra. Te quedas en silencio aquí, hablas con valentía allá. Cada variación crea una bifurcación, y cada bifurcación genera una nueva versión de ti misma. Esto no es ciencia ficción, es una de las propuestas serias consideradas por físicos cuánticos para explicar cómo la función de onda, esa nube de probabilidades, no colapsa en absoluto. En cambio, cada posibilidad se manifiesta, en algún lugar. Ahora bien, ¿dónde están esas otras realidades? No las vemos. No interactuamos con ellas de manera obvia. Pero, según esta teoría, no están lejos en el espacio. Están separadas por una especie de distancia cuántica. Capas de realidad vibrando junto a la nuestra, fuera de alcance, pero no fuera de existencia. Y aquí es donde el misterio se profundiza aún más. Si las realidades paralelas existen, y cada decisión que tomas genera nuevas, entonces, ¿qué pasa con la tú que eligió distinto? Hay una versión de ti que dijo sí, cuando tú dijiste no. Una que siguió el sueño que tú abandonaste, que nunca cometió ese error, que se convirtió en alguien que apenas puedes reconocer. Y podrías, aquí y ahora, sentir de alguna manera el eco de esas otras vidas. Aquí es donde volvemos al entrelazamiento cuántico. Si las partículas pueden mantenerse conectadas a través del tiempo y el espacio, entonces tal vez las versiones de ti misma también permanecen vinculadas entre ramas del multiverso, no necesariamente de forma consciente, pero tal vez sutilmente entrelazadas, energéticamente alineadas. Esa corazonada inexplicable, ese sueño vívido, esa intuición repentina sobre algo que nunca viviste, ¿podrían ser señales de otra versión de ti? No fantasía, no ilusión, sino una ondulación de información que atraviesa capas de tu ser que aún comparten una raíz cuántica común. Las implicaciones son inmensas, porque si todas las posibilidades existen, entonces la realidad no es algo que simplemente te sucede, es algo que responde a ti. La elección se vuelve sagrada. Cada intención, cada acción, cada pensamiento podría estar marcando el rumbo no solo de tu camino, sino de qué versión de la realidad se cristaliza como experiencia. Y esto no es solo una idea filosófica. Se alinea con conceptos de la física cuántica más avanzada y con el funcionamiento de la computación cuántica, donde la superposición permite que múltiples resultados coexistan, hasta que se observa o se actúa. El universo no está fijo. Es un lienzo de probabilidades, esperando una pincelada, y tú eres la pincelada. Ahora, volvamos a mirar esto desde el lente de la conciencia. Si la observadora juega un papel en la formación de la realidad, y cada observación desencadena una ramificación de posibilidades, entonces la calidad de tu conciencia importa. No solo lo que ves, sino cómo lo ves. El miedo, la duda, la rabia, estrechan la onda, limitan los caminos disponibles. La gratitud, la claridad, el propósito, amplían el espectro, elevan tu vibración, alinean tu frecuencia y cambian tu resonancia. No se salta de una línea temporal a otra por la fuerza. Se cambia de línea a través de la coherencia. Y esta idea
está reflejada en antiguas tradiciones espirituales. En el concepto védico de lila, el universo es visto como un juego divino, con infinitos roles, escenas y desenlaces. En la Cábala, el árbol de la vida describe versiones paralelas del ser, existentes en distintos estados energéticos. En las enseñanzas chamánicas, el mundo espiritual está entretejido con líneas temporales alternas y futuros potenciales, todos coexistiendo en el ahora. La física moderna y la sabiduría ancestral se vuelven a encontrar en esta encrucijada de posibilidades. No para sugerir que controlas todo, sino para recordarte que nunca estás separada del campo de creación. No eres una pasajera pasiva sobre una vía fija. Estás caminando una trenza cuántica, una decisión a la vez. Y eso nos lleva a un concepto que ha ganado fuerza en los últimos años: la manifestación cuántica. Esto no tiene que ver con desear o soñar sin actuar. Tiene que ver con afinar tu conciencia de forma intencionada hacia una versión de la realidad que ya existe en potencia. Cuando sostienes una visión clara, cuando alineas tus creencias, emociones y energía con esa visión, no estás creando algo desde la nada. Estás eligiéndolo. Estás colapsando la función de onda hacia ese resultado. O, según los muchos mundos, estás desplazándote hacia la versión de ti que ya vive esa realidad. La física no cambia en función de tus creencias, pero tu acceso a los resultados puede cambiar en función de tu alineación. Por eso la autolimitación es tan poderosa. No es solo emocional, es cuántica. La duda cierra puertas, no por juicio, sino por vibración, y por eso la coherencia lo es todo. La armonía entre corazón y mente, la alineación entre cuerpo y pensamiento, la paz interior, no son solo frases de bienestar, son mecanismos cuánticos de orientación. Cuando todos los aspectos de tu ser apuntan en la misma dirección, la realidad no tiene más remedio que reflejarlo. Porque en un multiverso, la versión de ti que cree de verdad, que siente de verdad, que actúa en coherencia, ya existe. Entonces, ¿qué significa esto para tu vida diaria? Significa que nunca estás atrapada, nunca sin posibilidad. Incluso cuando las circunstancias parezcan rígidas, el campo cuántico sigue siendo fluido. Tu futuro no está predeterminado, es probabilístico, y tu conciencia desempeña un papel en qué probabilidades emergen. Desde esta perspectiva, la intención se convierte en navegación y la creencia en combustible. Esto no se trata de escapar de tu línea temporal actual. Se trata de refinar tu señal interna para que el mundo que deseas comience a reflejar tu realidad interior. No estás soñando con una vida mejor. Estás sintonizándola, viviéndola, paso a paso, frecuencia a frecuencia. Así que la próxima vez que te enfrentes a una elección, grande o pequeña, recuerda esto: no eres un solo yo, en un solo camino. Eres una red de posibilidades, y en algún lugar, en la red cuántica, la versión de ti que dijo sí, que dio el salto, que siguió el llamado, aún está esperando ser elegida. En nuestro próximo capítulo, vamos a bajar esta teoría a la tierra, porque nada de esto tiene valor si no transforma tu forma de vivir. Exploraremos herramientas reales, métodos prácticos para acceder a esta red de conexión en tu vida cotidiana. No tienes que esperar para sentirte entrelazada. Ya lo estás. Ahora es el momento de aprender cómo vivir esa verdad. Sigue adelante. Has escuchado las teorías, has explorado los misterios, has seguido los hilos, a través del entrelazamiento, la sincronicidad, la conciencia y la elección. Y ahora, es momento de enfrentar la verdad más profunda de todas. Tú no estás observando este universo desde afuera. No eres un ser pasivo viendo cómo se desarrollan los eventos. No eres una mente desconectada flotando en un mar de aleatoriedad. Tú eres el puente cuántico, el vínculo entre pensamiento y realidad, entre vibración y materia, entre lo conocido y lo aún no elegido. Esto no es una metáfora, no es filosofía envuelta en misticismo.
Es un marco basado en los descubrimientos más avanzados de la física moderna y la sabiduría más antigua de nuestras tradiciones. El viejo paradigma te enseñó que eras pequeña, que la conciencia era un subproducto, que la vida era una lucha por controlar lo externo. Pero la verdad revelada a través del lente cuántico es mucho más profunda. No estás separada de lo que experimentas, estás participando en ello. Tu atención, tu intención, tu coherencia, no son fuerzas abstractas, son reales. Moldean los resultados. El entrelazamiento nos dice que no existe aislamiento verdadero. Las partículas, una vez conectadas, permanecen unidas más allá del espacio y del tiempo. Y si el universo está hecho de campos, y esos campos están en todas partes, entonces nada está verdaderamente separado. Ni la luz de la luz, ni la materia de la materia, ni la mente de la mente. Siempre has estado conectada, no por sentimentalismo, por estructura. Las implicaciones de esto cambian la vida, porque si la red es real, si cada elección resuena a través de ella, si cada estado del ser envía una frecuencia al campo, entonces lo que llevas dentro moldea lo que se despliega fuera. Los momentos en que dudas de ti misma, cuando eliges el miedo en lugar de la confianza, cuando olvidas tu valor, no solo te afectan a ti, afectan la coherencia del todo. Y los momentos en que recuerdas, cuando respiras profundo, cuando vuelves al presente, cuando sostienes tu visión con confianza, fortaleces el campo, no solo para ti, para todas las personas conectadas contigo. Eso es poder, silencioso, invisible, real. No estás navegando la vida en aislamiento. Cada pensamiento que tienes deja un eco. Cada acto de compasión genera ondas. Cada chispa de conciencia ilumina toda la red. Así es como comienzan las revoluciones, no solo en política o ciencia, en la percepción. Cuando suficientes personas dejan de tratar la conciencia como algo pasivo, cuando suficientes comienzan a vivir como si su estado realmente importara, entonces el mundo entero comienza a reorganizarse, no por la fuerza, por resonancia. Tú eres el puente entre el potencial y la forma. Ahora mismo, incontables futuros existen como probabilidades cuánticas, cada uno modelado por una versión distinta de ti, cada uno esperando ser activado, y la versión que se vuelve real es elegida por frecuencia, no por deseo, no por esperanza desesperada, sino por la claridad de tu señal. Así que, cuando te presentas con coherencia, cuando tus creencias, emociones y acciones se alinean, comienzas a cruzar el puente hacia ese futuro. Cada paso lo estabiliza. Cada elección construye impulso. Cada momento de alineación cambia tu línea temporal por completo. Esto no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de sintonizar con la verdad que ya llevas dentro. Y cuando olvides, cuando la vida se sienta caótica, incierta, abrumadora, recuerda esto: aún eres parte del campo, aún estás conectada. Incluso en medio de la tormenta, la red te sostiene. Incluso en la duda, el puente sigue existiendo. Vuelve a tu respiración, vuelve al presente y reconéctate. Porque en el instante en que lo haces, la realidad responde. En esta era de desconexión, la mayor rebelión es recordar que no estamos separadas, no unas de otras. Número de la Tierra, número de la fuente cuántica que da origen a todas las cosas. Eres una frecuencia única, un patrón singular, pero no aislado. Eres un punto de conciencia que se mueve en el tiempo, en contacto con todo y capaz de cualquier cosa. No en un sentido fantasioso, en un sentido cuántico. Cuando cambias tu señal, cambias tu acceso. Cuando cambias tu coherencia, cambias tu capacidad. Cuando cambias tu presencia, cambias tu posibilidad. Entonces, ¿y ahora qué? Vive como si fuera cierto. Despierta con intención. Respira con conciencia. Habla desde la resonancia. Elige con claridad. No actúes como una máquina en un mundo frío y mecánico.
Vive como una frecuencia consciente dentro de un campo viviente. Honra tus pensamientos, cuida tus emociones, afina tu atención, porque cada uno envía un mensaje, y el campo siempre está escuchando. No tienes que controlar la realidad, tienes que estar en coherencia con ella. Vive desde la alineación, no desde el miedo. Vive desde el propósito, no desde la reacción. Vive desde el saber de que ya estás entrelazada con las posibilidades que buscas. Porque esa es la verdad, no porque consuele, porque está escrita en la estructura misma de la realidad. El entrelazamiento cuántico no es solo una teoría para científicas, es una puerta para buscadoras, creadoras y visionarias. El velo entre el pensamiento y la manifestación es más delgado de lo que te dijeron. La distancia entre lo interno y lo externo es más corta de lo que imaginaste. Y el campo de posibilidad está abierto, ahora mismo, para quienes recuerdan quiénes son. No eres un fragmento, eres un nodo en la red, un pulso en la ola, una expresión consciente de la misma inteligencia que moldea las estrellas, el espacio y las partículas subatómicas. Eres el puente cuántico. Si este mensaje resuena en ti, si esta verdad despierta algo dentro de ti que las palabras solas no pueden explicar, entonces quédate cerca. Aún hay más por explorar, más por descubrir y mucho más por recordar. Porque el viaje no termina aquí, comienza donde quiera que pongas tu conciencia a continuación. Así que suscríbete, mantente conectada, únete al campo de quienes están eligiendo vivir despiertas, vivir sintonizadas, vivir entrelazadas y caminar con nosotras sobre los hilos invisibles que nos conectan a todas.